Nuestro objetivo es brindarles información valiosa, ejemplos concretos y herramientas aplicables para impulsar la adopción de prácticas más eficientes en la industria. A medida que trabajamos juntos hacia un futuro más sostenible, estas charlas servirán como un punto de partida para explorar el emocionante potencial de la eficiencia energética industrial. Sin más preámbulos, comencemos este viaje hacia la optimización energética y el éxito empresarial. Damos un cálido y entusiasta saludo al magíster Alex Barranza de Colombia, quien nos honra con su presencia en esta charla sobre construcción y análisis estadístico de línea, base energética, asistido con Excel y Python. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de su experiencia directamente, explorar sus ideas y perspectivas y adquirir conocimientos valiosos que nos ayudarán a avanzar hacia un futuro más eficiente y sostenible. Sin más preámbulos, damos paso a Alex Barranza. Bienvenido. Muchas gracias, Alison, por la presentación. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Por favor, me confirman cuando vean la diapositiva. Sí se ve. Listo, señores. Bueno, como le comentaba Alison, soy ingeniero mecánico, soy especialista en estadística aplicada, magíster en gestión energética. Ya llevo más de 10 años trabajando todos estos temas industriales. De los últimos 6 años he trabajado muy de cerca con temas de eficiencia energética, desarrollo de proyectos, controles operacionales, construcciones de línea base, enfocado en el sector oil and gas y también en el sector HVAC. Entonces, el día de hoy, precisamente, pues vamos a hablar un poco sobre qué es una línea base, para qué sirve una línea base, cuál es el propósito de una línea base, cómo lo podemos utilizar y cuáles son esos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta al momento de construirla. Para la construcción, les voy a mostrar, no de manera profunda, pero sí con los aspectos más relevantes, cómo se hace en Excel y cómo se hace en Python. Ahora, entendiendo bien que Excel o Python son unas herramientas de cálculo, que lo que interesa es la metodología, igual esto se puede hacer en R, o sea, en cualquier software de programación que lo permita, pero lo importante es tener los conceptos para hacer una correcta construcción de línea base. Y por último, a medida que estemos construyendo, daré algunos tips a tener en cuenta desde el punto de vista estadístico para identificar si la línea base que estamos construyendo se va a comportar de manera correcta y de esta forma, cuando la implementemos, estemos totalmente seguros que tenemos un producto que está respaldado no solamente por el conocimiento que se puede tener del proceso, sino también por el conocimiento estadístico. A medida que vayamos eh, hablando, si de pronto alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, les pido el favor que levante la mano. Si no me doy cuenta, Alison, te pediría el favor ahí que me avises para dar la palabra y que podamos ir resolviendo la duda. La idea es que esto sea más que de pronto yo hablar todo el tiempo, que podamos establecer una conversación, porque así se genera mucho más conocimiento. Entonces, si todos estamos de acuerdo, vamos a iniciar. Listo. Entonces, la línea base. Básicamente, eh, la línea base es una herramienta que nos va a servir para poder hacer la cuantificación de los ahorros, el seguimiento de los procesos, y yo hablo siempre de tener una mirada 360 a los procesos, una mirada sostenible, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista ambiental. Esta herramienta nos permite poder tener ese punto de comparación. Ahora, quiero explicar esto con un ejemplo muy rápido. Esto que está aquí es un proceso. La línea azul representa el consumo que puede tener un proceso en el tiempo, totalmente normal. Y este proceso vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividir un periodo base, que digamos que va a ser el periodo de referencia, y un periodo donde vamos a monitorear. Entonces, dentro de este movimiento del consumo de energía, que va a depender de las diferentes variables productivas, de mantenimiento, operativas, vamos a decir que en este punto vamos a aplicar una mejora. Esta mejora puede ser de tipo tecnológico, haciendo referencia de pronto al cambio de un motor, no sé, un variador de velocidad, una válvula, un sistema completo. Puede ser una mejora del tipo operacional, ajuste de set point, ajuste de temperatura, velocidades,
corrientes. Puede ser una mejora de pronto a nivel de mantenimiento, tal vez un filtro eh, tapado, que lo cambiamos, o reducimos las vibraciones porque hicimos ajustes en los motores. Total, en este punto vamos a decir que hicimos una mejora. Y a partir de ahí notamos que el consumo de energía, pues digamos, tuvo un leve ahorro. Ahora, la línea base nos va a permitir hacer una estimación de cuánto sería el consumo de energía a- teniendo como referencia antes de aplicar la mejora. Y esto lo que nos va a permitir calcular es el ahorro que se genera a partir de la diferencia entre la energía real luego de hacer la mejora y la energía base que hace referencia a cómo se hubiera comportado el sistema antes de aplicar la mejora. Entonces, esta diferencia o esta área que está entre estas dos curvas es lo que nosotros determinamos como el ahorro. Ahora, este ahorro, en este caso, pues lo podemos cuantificar como kilovatio hora, que quiere decir el consumo de energía que tuvo en ese periodo, pero si lo multiplicamos por la tarifa de la energía, vamos a tener el ahorro en unidades económicas y si lo multiplicamos por el factor de emisiones, vamos a tener las toneladas de CO2 evitadas a partir de la mejora implementada. Entonces, hay grandes aspectos. Para esto sirve la línea base, para poder hacer esa estimación. ¿Qué es lo que ahorramos teniendo en cuenta el funcionamiento que venía, con el que venía el sistema y después compararlo contra el funcionamiento real? Entonces, aquí vamos a manejar varios conceptos que quiero que lo tengan en la mente a medida que vamos desarrollando. Cuando yo les hable de periodo base, siempre vamos a entender que es el periodo que se tomó como referencia para hacer la construcción de la línea base. El periodo de monitoreo corresponde ya al periodo donde vamos a implementar, a utilizar la línea base para cuantificar los ahorros que se puede tener de una mejora. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Listo. Digamos que Sí. listo ahora. Ahora, nosotros como un marco de referencia bibliográfica, pues digamos que hay muchos. Un gran marco de referencia es la ISO 50001, la norma ISO 50001. Creo que aquí muchos han trabajado con esta norma. Sin embargo, también existen, digamos que otros marcos de referencia que podemos utilizar para hacer la construcción de línea base. El día de hoy, pues, la idea es que lo que conversemos va a estar moviéndose entre estos dos marcos. El otro marco es el que viene de la Organización de Valoración de la Eficiencia, que es la organización EVO. Ellos tienen un protocolo, se llama Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Desempeño. Digamos que si uno entra a la comparación de la norma con el protocolo, hay leves diferencias, pero tienen algo en común. Todas buscan lo mismo, que en este caso es, que resalté, buscan tener una referencia para comparar el desempeño energético. Ambas coinciden en esto. Si bien uno se va a la profundidad, hay diferencias entre los conceptuales en algunos puntos entre uno y la otra. Ambas buscan lo mismo, tener un punto de referencia para poder comparar el desempeño, entendiendo el desempeño como esa diferencia que puede haber entre la energía real y la energía base, y que va muy relacionada del servicio que puedo ofrecer un sistema. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos un chiller. Un chiller, el servicio que ofrece es el suministro de agua helada. Esa agua helada va con una presión, va con un caudal, va con una temperatura. Digamos que todos esos factores hacen parte del servicio del chiller. ¿Y qué consume el chiller? Pues puede consumir energía eléctrica, en otros casos de pronto gas natural, en otros casos vapor, digamos, dependiendo del energético o el tipo de sistema. Eso, entonces, el desempeño, pues, eh, tiene en cuenta estos factores, tanto el servicio como el consumo, como la diferencia entre lo real y lo de referencia. Hasta aquí, ¿todo claro? Todo claro, gracias. Bueno, sigamos con esto ahora.
Ahora, siempre escuchamos que, o bueno, no siempre, pero creo que es muy común escuchar que cuando se refiere a línea de bases, se imaginan una ecuación de y igual a x por una pendiente más un intercepto. Normalmente siempre es la línea base que más común se encuentra en el sistema. Pero quiero que tengan en cuenta que al ser una referencia, no necesariamente tiene que ser una línea recta de y igual a x, mx más b. Eh, Básicamente, aquí les voy a mostrar 5 tipos de línea base que se pueden construir y cada una va a tener una aplicación diferente. ¿De quién depende aplicarlo o no? El EVO o el Protocolo Internacional de Medición del Desempeño habla mucho que eso tiene que ver mucho con el juicio de expertos. Y pues precisamente pues aquí el grupo o las personas que se encuentran aquí son expertos en los procesos y entenderán, por ejemplo, que la relación de una bomba centrífuga entre la potencia y el caudal es una relación cúbica. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tenerlo en cuenta al momento de armar la línea base. Y la otra, si de pronto uno tiene el conocimiento del proceso, tampoco es limitante para hacer la construcción de la línea base, porque desde un punto de vista estadístico o de analítica de datos también se puede hacer la construcción. Entonces, la primera línea base que vamos a hablar es la línea base de regresión lineal. Básicamente, lo que observamos, lo que conocemos como y igual a mx más b, algo que también de pronto es se escucha mucho, es que el intercepto no puede ser negativo porque algunos asocian el intercepto a la energía no asociada a la producción del sistema. En algunos casos se puede cumplir otras reglas, en otros casos no necesariamente se cumple esta regla. Lo que quiero decir con esto es que si en algún momento encuentran una línea base con un intercepto negativo, no le tengan miedo o no descarten esa línea base solamente porque el intercepto le dio negativo. No siempre va a dar una explicación física de ese intercepto negativo. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿En qué casos sí? Casos donde hay una relación demasiado directa entre el servicio, que en este caso es demanda en toneladas de refrigeración. Esto es un ejemplo en Chile. Entonces, de pronto algunos servicios que puede ser la producción en toneladas de producto contra el consumo, es muy significativa y aparte de eso tiene unos consumos muy elevados base, luces, luminarias, computadores. Eso, en esos casos normalmente pasa. En otros casos no pasa. Entonces, la primera línea base que podemos encontrar es una regresión lineal. Ahora, también se puede establecer como línea base un valor fijo. Así, hay procesos que independientemente del consumo, perdón, del servicio o la producción, siempre tienden a consumir lo mismo. Entonces, esto es un ejemplo totalmente hipotético. Vemos que de pronto entre 60 toneladas y 100 toneladas, el consumo de energía tiende a ser similar entre estos puntos. Entonces, aquí lo que podemos incluir que a pesar de que aumenta la producción, en este caso, el consumo de energía se mantiene en un rango muy similar en todos los puntos. Entonces, para este tipo de sistemas, donde tenemos plenamente identificado cuál es el producto y el consumo de energía se mantiene muy estable, hablamos de desviaciones menores al 5%, menores al 3%, durante diferentes valores de producción, podemos concluir que podemos utilizar como referencia un valor fijo. En este caso, el promedio del consumo. Algunos autores llaman a este valor fijo, medición de un valor fijo, gráfico de control, y pues lo que hace referencia básicamente es que el consumo tiende a ser muy estable y si se presenta alguna desviación significativa de esto es porque hay un evento externo a las condiciones operativas que lo está causando. Entonces, para que tengan en cuenta, esto también puede ser una línea base. Otro tipo de línea base, y que se ve mucho en algunas industrias siderúrgicas, sobre todo, es utilizar una razón proporción, y aquí hay una mezcla entre razón proporción y no lineal. ¿Sí? Por un lado podemos tener razón proporción con una regresión lineal, o por otro lado podemos tener una regresión no lineal. Por ejemplo, el caso de las bombas puede pasar, tenemos la relación cúbica entre la potencia y el consumo. Y este caso eh, pasa cuando podemos tener en el eje de las Y un índice de consumo o razón proporción. Aquí en este caso es kilovatio de energía por tonelada de refrigeración.
Y esto lo podemos relacionar con la demanda del sistema. Y lo que podemos notar es que se forma una línea curva, la cual, por método de regresión, determinamos que es cuadrática. Entonces, esto también se puede presentar en el sistema. ¿Quién nos va a decir esto? Bueno, mucho tiene que ver con el juicio experto y lo otro, la otra parte de determinarlo es con un juicio ya más de analítica de datos. Algo que siempre les recomiendo es que todos los valores que vayamos a trabajar siempre los grafiquen, porque a veces nos guiamos de pronto de promedios estadísticos, que el R cuadrado, entendiendo que este R cuadrado en algunos casos puede ser engañoso. Entonces, lo que mejor te puede describir el comportamiento de un sistema definitivamente siempre va a ser que lo grafiques. Si forma una tendencia, pues automáticamente uno se puede imaginar qué tipo de tendencia puede tener. Entonces, esto es otro tipo de línea base que existe. Entonces aquí ya tenemos regresión lineal, 1, medición de un valor fijo, 2, razón, proporción, 3, y una regresión no lineal, 4. Ahora, ¿qué otro tipo de línea base podemos tener? Una simulación. Una simulación también puede ser una línea base. Entonces aquí pongo el ejemplo de que estos son diferentes software de simulación de consumo. Hay software propios de las máquinas que en función de las variables operativas, el fabricante te puede decir, pues bajo estas condiciones de operación que está suministrando a mi equipo, él debería consumir este valor. Eso también es una línea base. ¿Por qué? Porque proporciona un punto de referencia para hacer la medición del desempeño energético, básicamente. ¿Qué pasa con este tipo de línea base? Normalmente, pues, si es un software que se trabaja en línea, muy seguramente va a ser muy costoso. O si son software de este tipo, que pues hay que meter los datos manuales, se entenderá que también pues, puede ser tedioso hacer el traslado de la información para saber el consumo. Entonces, igual no se descarta la posibilidad. Hay muchos sistemas que trabajan utilizando como punto de referencia, como línea base, una simulación. Es más, básicamente detrás de esto lo que hay es un conjunto de ecuaciones y algunos sistemas robustos de software como R o Python cuantifican o más bien embeben todas estas ecuaciones y lo convierten en un software de simulación. Eso también es válido. Entonces, eh, ahora, ¿de qué depende utilizar la una o la otra? Primero, de la tendencia que informe. Segundo, juicio de experto. Y pues tercero, también a tener en cuenta que eso va muy de la mano con el juicio de experto, que se va desarrollando a medida que se van construyendo línea base y teniendo interacción con los clientes, es que uno debe seleccionar un modelo que se ajuste a las condiciones del sistema y también eh, cuantificar qué implica la implementación de una línea base o la otra. Por ejemplo, si tenemos un sistema bastante básico, medición diaria de producción y consumo diario, y tal vez un sistema que simplemente se le quiere hacer un monitoreo bastante sencillo, no consume mucho, pues de pronto no vamos a gastar una millonada implementando un software de simulación para saber cuál es el consumo, porque eso sería como matar una hormiga con una escopeta. Entonces, también va muy de la mano. Hay muy seguramente una regresión lineal en Excel será suficiente. Como también puede ser otro caso, tal vez un sistema que cuesta muchos millones de pesos, muchos millones de dólares la operación, vale la pena invertir de pronto en software de simulación o hacer un análisis mucho más profundo para la construcción de la línea base. Entonces, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Alguna pregunta? Sí, Emerita Delgado pregunta, ¿qué R2 se recomienda para estos análisis? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué R cuadrado? Sí, ¿qué R cuadrado? Sí. R Listo. cuadrado, sí. Ahorita les voy a presentar el tema de los R cuadrados. Algunos, bueno, en sistemas que tienden a tener un comportamiento lineal, siempre voy a hacer esto, busquemos que sea por encima del 50%. Pero el R cuadrado tiende a ser una medida que en algunos casos puede ser engañosa. Lástima que no tengo el ejemplo aquí, pero nosotros podemos tener R cuadrados altos y que la ecuación no represente absolutamente nada el sistema. Entonces, precisamente hoy le voy a dar, aparte del R cuadrado, otros tips que se deben tener en cuenta para poder hacer una correcta selección
de la línea base. Entonces, eh, ahí vamos a continuar. Entre esos tips, vamos a ver otros estadísticos. Le recuadramos un estadístico que te dice cuánto es la correlación o el grado de similitud que puede haber entre una variable y otra. Pero existen otros estadísticos, Fisher, como TestStudent, como el ISE, el análisis de los residuos, que es lo que vamos a hablar un poco de esto, y que de una mirada estadística te va a decir si es viable o no esa línea base. Y también los criterios ya por conocimiento del proceso que cada uno puede tener. Para que hagan de cuenta, yo he trabajado con línea base con R cuadrado del 20%. Entonces, porque no es el único criterio que se debe tener en cuenta. Listo. Entonces, vamos ahora sí a construcción, un poco de construcción de línea base. Vamos a ver una parte, digamos, de los aspectos relevantes y ya después nos vamos a pasar a los software. Ahora, lo primero, debemos determinar un periodo para poder hacer la estimación, para poder hacer la estimación de la línea base. Entiendan la línea base como un modelo que ustedes van a construir para poder comparar su energía. Entonces, este modelo tiene que tener en cuenta todos los modos de operación durante la operación normal de su sistema, desde la demanda mínima hasta la demanda máxima. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a construir algo que nos va a decir más o menos cómo se va a comportar el sistema en función de eso. Entonces tenemos que abarcar todas las posibilidades. Ahora, cuando hagamos la construcción de la línea base, el periodo que se seleccione debe garantizar que incluya todos los efectos que pueden tener esos factores fijos, entendiendo factores fijos como equipos que en el tiempo no cambian o variables que en el tiempo no cambian, llámese de pronto un motor, un chiller específico, si por ejemplo hacemos cambios de chiller, pues ya sabemos que hay un cambio en el factor estático, entonces tenemos que tener en cuenta estos cambios al momento de construir la línea base. Y también súper, hiper, mega recomendado es que esa línea base coincida, o ese periodo de línea base coincida con el periodo inmediatamente anterior a cuando vamos a hacer el monitoreo. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, nosotros hoy queremos hacer el monitoreo de un sistema, no sería muy recomendable tomar los datos del 2015 para construir el modelo, pues, porque seguramente del 2015 al 2023 han cambiado mucho las condiciones operativas del sistema. Sin embargo, si hoy vamos a realizar el monitoreo de nuestro sistema, lo más recomendable es tomar a partir del día de ayer, o sea, en un año hacia atrás, 2 años hacia atrás, para tener en cuenta esas condiciones operativas. Ahora, en algunos casos puede ser menor un año, en otros casos puede ser más de un año. Lo que hay que tener en cuenta son esos factores que les comenté, que pueden incluir básicamente todas las condiciones operativas que se pueden presentar. Ahora, también hay que tener en cuenta que una vez seleccionemos este periodo base y recopilemos los datos, estos datos tienen que contar con una calidad. Cuando me refiero a calidad de datos, hago referencia a que estos datos pues tienen que ser confiables y repetibles, según lo que pide la ISO 50001, o básicamente que de verdad representen el correcto funcionamiento del sistema. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si los datos que tengo representan de verdad el sistema o no? Hay, digamos que varias formas. La primera, juicio experto, siempre va a estar ahí. Si nosotros conocemos el proceso y sabemos que una bomba no puede dar un consumo negativo porque significaría que está generando energía, a menos que no tenga válvula leche, que tenga un variador, que tenga un sistema de estos que recupera la energía. Si nosotros sabemos que una bomba no puede dar valores negativos porque significa que estuviera generando energía, pues definitivamente si vemos un valor negativo dentro de nuestro set de datos, hay que descartarlo. Aquí no hay que meter ni estadística, no hay que meter nada, simplemente por conocimiento del proceso, porque yo sé que el proceso no me puede dar un valor negativo, yo lo puedo descartar. Y así pasa para cada una de las variables. Si sabemos tal vez, no sé, que tenemos un sistema DR410 funcionando en acondicionamiento de aire y vemos que está dando presiones negativas en el sistema, en la línea de descarga, pues automáticamente sabemos que una presión negativa nunca va a dar ahí. Entonces, solo por juicio experto podemos descartar ese valor. Ahora, otra manera, de pronto, digamos que no conozco el proceso, no sé de este proceso, igual siempre es recomendable
que cuando se esté haciendo estos procesos, si de pronto la persona no conoce este proceso, con el cliente se puede ayudar a validarlo. Hay métodos estadísticos con los cuales uno puede descartar valores atípicos. Uno de los métodos es el filtrado intercuartil. Digamos que ahorita rápidamente de pronto les muestra algo de esto, pero esto los va a ayudar a descartar valores que son anormales desde el punto de vista estadístico dentro de una variable. Entonces, si de pronto no conocemos mucho del sistema, podemos hacer uso de estos métodos estadísticos. Rangos intercuartiles, tal vez desviaciones estándar, no lo recomiendo mucho, pero también puede utilizarse incluso en algunos casos cuando ya también se mezcla un poco el juicio del experto con conocimiento estadístico, uno lo puede hacer a través de la graficación. Tenemos una gráfica con una nube de datos y si vemos un punto que se encuentra como bastante lejano de la nube de datos, podemos intuir que es un punto atípico y luego de una indicación podemos eliminarlo automáticamente. Entonces, vamos que estos son los métodos que se pueden utilizar. Y al final, lo que uno busca es que los datos de verdad representen nuestro sistema. Ahora, como les comentaba, ¿qué buscamos? Una referencia para poder medir el desempeño energético. En este punto no nos vamos a detener mucho. Ahora, algunos atributos de la línea base de los que se deben tener. Bueno, primero, nosotros tenemos que tener plenamente identificado cuál es la variable energética de nuestro sistema. Normalmente la recomendación es establecer un volumen de control y voy a hablar de Chile, pero esto puede ser también calderas, hornos, bombas, lo que sea. Sabemos que nuestra variable energética en un chiller lo más probable es que sea con energía eléctrica. En algunos casos puede ser otro tipo de energético, pero en este caso puede ser energía eléctrica. Pero ahora esta energía eléctrica, ¿cómo viene? La podemos tener tal vez la podemos calcular a partir de la potencia o a partir de las tensiones, las corrientes y el factor de potencia. Total, lo que hay que tener es muy bien identificado de dónde vamos a tomar este consumo. Puede ser desde, no sé, tal vez un medidor frontera o un medidor puntual que está ahí. Ojalá que estos medidores con los que se esté haciendo la cuantificación de las variables estén calibrados y que tengan una precisión relativamente manejable. También hay que tener muy bien identificado cuáles son las variables relevantes para el consumo de energía. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las variables que me mueven el consumo de energía? En Chile, de pronto puede ser las temperaturas, la cantidad de carga que pueden tener los sistemas. Y estas variables van a tener algunas clasificaciones. Algunas van a ser independientes de operación y mantenimiento. Es decir, son variables que dependen es del servicio que se está entregando. Como, por ejemplo, la carga en un hospital tal vez que va a determinar cuánto va a consumir el chile. Entre mayor carga, muy probablemente va a haber mayor consumo. Entonces, estas variables tenemos que tenerlas muy bien identificadas. Aquí va mucho de la mano del juicio experto. Ahora, muestra confiable va relacionado con los que les comenté del periodo que se seleccione como punto de referencia base y también de la calidad de los datos. El tipo de modelo es lo que nosotros vamos a seleccionar para la construcción de una línea base. Como les comenté, que pueden ser de 5 tipos. Pueden ser lineales, no lineales, podemos utilizar una mezcla de no lineales con razón proporción o lineales con razón proporción, valores fijos y simulación. Entonces, eso lo tenemos que tener muy identificado. Ahora, los estadísticos, como les comenté, el R cuadrado, coeficiente de determinación, es uno de tantos que podemos utilizar. Existe también el estadístico Fisher, que básicamente te mide el nivel de significancia que puede tener un modelo, el t-Student, que te ayuda a saber si las variables que tienes pues, son relevantes para el sistema. El famoso p-value, que no es más que una forma de poder determinar rápidamente si los estadísticos cumplen o cumplen con una hipótesis que nos va a ayudar a determinar si el modelo que seleccionamos está correcto. Entonces, aquí realmente hay una mano de estadístico que uno puede utilizar. La idea es que pues uno ya con el tiempo pues vaya armando como su paquete de herramientas para hacer esto. La energía no asociada a la producción en los casos donde aplique. Aquí hago mucha referencia, normalmente van a ser sistemas donde ahí hay grandes consumos fijos y que tiende a una regresión lineal. Los coeficientes de las variables o intensidad del cambio. ¿Esto por qué? Porque esto pues, nos va a dar como unas luces de cómo más o menos afectan las variables que metamos dentro de nuestra línea base con el consumo.
Y algo muy, muy importante es el nivel de influencia de las variables no controlables. ¿Por qué? Puede pasar, pero por ejemplo, en un sistema de chillers, en un sistema HVAC, la temperatura ambiente puede ser parte de la línea base. Eso puede pasar. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en algún sistema se nota que la temperatura ambiente mueve el consumo de energía. Entonces, en estos casos, a pesar de que no es una variable productiva, es una variable que está afectando el consumo de energía, pero que no podemos controlar. Entonces, algo que nos dice la norma ISO 50001 es que cuando se presenten este tipo de variables, tenemos que hacer algo que se llama normalización. ¿Qué significa normalización? Tomar esa variable y meterla dentro de la línea base. Entonces, tu línea base va a quedar consumo igual a producción, que puede ser en toneladas de refrigeración, muy seguramente por algún, algún multiplicado por un coeficiente, más la temperatura ambiente multiplicado por otro coeficiente, más de pronto el valor constante. Esto puede pasar, esto me ha pasado en algún sistema, entonces tengan en cuenta que estos son recursos que se deben tener a la mano porque a veces no explica solamente la producción nuestro consumo y hay variables como la temperatura ambiente que pueden afectar. Listo. Entonces aquí, a grosso modo, algunos pasos que se deben tener en cuenta para construir la línea base: definir variables energéticas independientes de operación y mantenimiento, periodo base, recolectar datos, filtrar datos, establecer el modelo de línea base y establecer los indicadores. No vamos a profundizar mucho en el último, pero sí se lo voy a mostrar rápido. Ahora, conceptos rápidos para tener en cuenta. Una línea base, un ejemplo lineal, la podemos construir con estos valores. También vamos a tener algo que le vamos a llamar la línea meta, que básicamente van a ser todos los valores que estén por debajo de la línea base. Esta línea meta se construye con las mejores operaciones que puede tener un sistema dentro de nuestro periodo base y que de manera gráfica la podemos identificar como los valores que están por debajo de la línea base. Con esto podemos construir esta línea que nos va a servir para hacer el cálculo del potencial de ahorro. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos nuestro sistema que normalmente se comporta como esta línea salmón que está aquí, y vemos que hay operaciones que son mejores en general que otras, nosotros podemos decir que existe la probabilidad de que podamos mejorar el sistema por mejoras, valga la redundancia, operativas o de mantenimiento. Es decir, que no necesitan inversión en tecnología significativa. Entonces aquí, pues a grosso modo, ¿cómo se calcula el potencial de ahorro? Después de que se determina la ecuación de línea base y línea meta, simplemente es restar las pendientes por la producción promedio y a esto sumar la diferencia entre las constantes. Ya multiplicarlo por la tarifa para poder tener el valor en, en forma de valores económicos y por el factor de emisiones para tener las toneladas de CO2 evitadas, que se pueden evitar, pues, en este caso. Sí, aquí está esto. Ahora, lo que les comentaba, si bien el coeficiente de terminación nos puede ayudar en algunos casos, hay otros casos donde también puede ser engañoso. Si de pronto ahorita encuentro unas gráficas donde explica muy bien eso, en una regresión nodal lineal, pues podemos crear esta tabla con Excel. Ahorita lo voy a mostrar cómo se hace. Y les voy a decir que hay otros valores que nos pueden ayudar a decir si la línea base o no. La línea es significativa, nos sirve para tenerlo como modelo o no. El primero, pues, el coeficiente de determinación. Que si de pronto trabajamos con más de una variable en X, pues tenemos que guiarnos por el que está abajo, que dice ajustado. Ahora, luego de esto existe el p-value, pero el p-value, como les comenté, simplemente nos va a dar una manera rápida de saber si se cumple o no una hipótesis de los estadísticos. Entonces, vamos a observar dos p-values de dos estadísticos diferentes dentro de esta regresión. El primero va a ser el valor del coeficiente Fisher. Esta F significa Fisher. Y para que hagan de cuenta, esto va a medir el nivel de significancia o el nivel de qué tanto representa muy bien mi modelo el consumo de energía de lo que estamos construyendo. Y aquí uno de los criterios, no es que sea el único criterio, sino que es un criterio que está bastante generalizado, es que este valor esté por debajo de 0,05. Y si yo quisiera dar la explicación completa, lo que diría es que el modelo que construí, al tener un p-value del estadístico Fisher
menor al 0,05%, rechaza la hipótesis nula, así, y puedo decir que mi modelo es significativo para representar el consumo de energía, en este caso, que es la Y, con un 95% de confiabilidad. Digamos que, así a grosso modo, un estadístico más o menos podría decir eso. Total, a nosotros lo que nos interesa es buscar que esto esté por debajo de 0,05. Ah, si está en 0,049 o en 0,051, entonces no está mal. No, tampoco es que sea determinante si de pronto este estadístico te da por 0,051, entonces no pasa. No, tampoco es tan así porque también hay otras cosas que debemos tener en cuenta. Ahora, luego de esto vamos a ver el p-value, en este caso la probabilidad, que básicamente es la probabilidad del valor, pero del estadístico de estudio. Este estadístico cobra más relevancia cuando tenemos varias variables, marca la redundancia, en el eje de las X. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí tenemos producción y también tenemos temperatura ambiente, él nos va a dar un nivel de significancia para cada una de estas variables. Y uno podría asociarlo al nivel de influencia que puede tener esta variable respecto al consumo. Esto sirve, algunos lo utilizan de pronto como criterio para hacer cuantificación de cuáles son las variables más relevantes y no. Hay otros criterios que se pueden hacer, pero este es uno y que nos da una noción de esto. En este caso, si notamos el Fisher del modelo general y el de la variable, son iguales, pero es porque nada más hay una variable. Si aquí existiera otra, pues tendríamos varios valores. Y lo otro que debemos tener en cuenta, pues, son los coeficientes. En este caso tenemos el intercepto, que esto sería el b de nuestra ecuación, y tenemos la pendiente de la variable producción, que en este caso sería 0,98. Digamos que esto es lo que vamos a observar. Ahora yo les pregunto, ¿esto es suficiente para determinar si una línea de base nos sirve para hacer la medición? ¿Qué creen? ¿Alguien, ¿Alguien comenta algo? Recuerden que la idea es que sea una conversación. Álvaro de Jesús nos dice no, es importante la graficación. Luego Yes. Carlos Javier nos dice que sí, y alguien, Redmi Note, dice que sí, igual sí es importante. Listo, exacto. No, sí, precisamente es importante la graficación, porque para ser sincero, es incluso diría yo que es mucho más importante la graficación que estos estadísticos. Estos estadísticos simplemente te ayudan a poder, digamos, a mitigar o a reducir el riesgo de hacer una selección incorrecta, pero siempre es importante graficar. Correcto. Aquí hay otros valores como la suma de los errores cuadráticos, no vamos a entrar en esto, pero retengo. Esto, bueno, listo, entonces vamos aquí a graficación. Esto vamos a pasarlo, no vamos a tocarlo y listo. Entonces lo que vamos a hacer es a pasar ya al Excel para mostrarles un poco de lo que les traigo. Bueno, por favor me confirmen si todos ven el Excel. Sí se visualiza, Alex. Listo, perfecto. Esto que está aquí es un set de datos de un sistema de refrigeración por compresión de vapor, un chiller, un sistema de agua helada, como quieran llamarlo. Aquí tenemos el tiempo, o el dato de tiempo, tenemos el consumo, tenemos la potencia frigorífica, que esta es calculada a partir pues, de las temperaturas de entrada y salida de los caudales. Tenemos caudales, tenemos las tensiones, corrientes, factor de potencia, como le comenté, las temperaturas, temperatura ambiente y la velocidad del compresor, en este caso. Como que estas son variables típicamente que se pueden encontrar en un chiller. Les comenté, va a ser un ejemplo de un chiller. Y siempre, de pronto, cuando yo recibo un dataset, digamos que esto ya fue previo a la selección de la estampa de tiempo y todo esto, siempre lo que procedo es hacer una graficación para entender cómo se comporta mi sistema. Entonces, siempre tengan como ejercicio graficar en barras, en líneas, para ver cómo se comporta en mi sistema. Entonces, yo puedo ver aquí
sin necesidad de pronto hacer cálculos exhaustivos, que mi sistema se está moviendo más o menos entre 110 por acá y unas 60 toneladas, y que es bastante cambiante. Es más, puedo decir que durante primera parte del periodo tuvo un comportamiento que llega hasta los 80 en el consumo mínimo bajo en promedio, pero a partir de eso hubo un periodo donde el consumo bajó mucho más. Tal vez puede obedecer a una reducción en la carga térmica. Esto en cuanto al consumo de energía. Lo mismo hacemos con la producción. Entonces, alguna práctica muy chévere de hacer es de pronto poner una gráfica al lado de la otra y empezar a ver si hay coincidencias. Por ejemplo, aquí el consumo bajó, pero la producción se mantuvo. ¿Por qué? Porque pasó este tipo de cosas. O, por ejemplo, aquí hubo mucha variación en el consumo y aquí parece que hubo una falta de datos durante este periodo. Eso puede pasar. Entonces, todo esto nos va a ayudar a permitir a entender el sistema. Y, pues, lo más importante, cuando nosotros presumimos que hay alguna variable que es relevante de cara al consumo de energía, pues podemos graficarla también. En este caso vemos, incluso sin necesidad de darle nombre a las X y a las Y, que esto forma una tendencia. Entonces, tú también podrías hacer, tomar cada una de las variables y ver si hay otras que me forman alguna tendencia. El caudal tiene relevancia, no sé, la tensión tal vez puede tener relevancia, pues hay unos valores fijos, no me tiene relevancia. La temperatura de entrada tiene alguna relevancia. Aquí parece que la temperatura de entrada no tiene mucha relevancia. Y pues todo esto nos ayuda a saber cómo están las tendencias a esta variable. Ahora, como yo con conocimiento experto ya sabemos que lo que entrega un chiller es agua helada, que en este caso lo vamos a representar como potencia frigorífica. Entonces vamos a hacer la construcción de la línea AC con potencia frigorífica. Listo. ¿Cómo se hace esa construcción? Desde Excel. En Excel, lo que vamos a hacer después de tener nuestro set de datos ya previamente validado, vamos a ir en datos, vamos a ir a análisis de datos, vamos a dar a regresión, vamos a aceptar en X, en Y, vamos a seleccionar nuestra variable de consumo, que en este caso es energía eléctrica. En X vamos a seleccionar la potencia frigorífica, que es nuestra variable de servicio, con nuestra variable productiva. Le damos importante a esta opción que dice rótulos para que el sistema entienda que la primera línea es el encabezado, y ya es opcional que le demos el rango de salida en una nueva hoja o dentro de la misma hoja que estamos trabajando. En este caso voy a dar en una nueva hoja. Recomendación, yo voy a darle la recomendación que siempre activen este punto que dice aquí, residuos, que ahora les voy a mostrar para qué sirven. Entonces aquí le damos a aceptar y él automáticamente va a ser lo que ahorita les mostré, que era como la tabla de regresión del sistema. Ahora quiero que vean algo. Aquí normalmente lo que uno hace es guiarse de los estadísticos principales, coeficiente de determinación, el Fisher, el test student de la variable. En este caso, que pues, bueno, coincide con el Fisher. En este caso, ya digamos que tenemos construido el modelo de línea base. Pero también les puedo decir lo siguiente, ¿saben algo? Yo no voy a construir el modelo con potencia frigorífica, sino que yo sé que la potencia frigorífica viene de el caudal y la diferencia de temperatura. Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo sé, yo soy experto en esto, entonces digamos que no voy a hacer con potencia frigorífica, sino que lo voy a hacer con estas tres variables que sé que son las que afectan. Podemos hacer lo mismo. Nos vamos a datos, análisis de datos, regresión. En Y mantenemos el consumo y en X seleccionamos las tres variables, caudal, temperatura de entrada y temperatura de salida. Listo, las seleccionamos todas. Mantenemos rótulos, le damos una nueva hoja y le damos también residuos. Vamos a aceptar. Se demora un poquito más porque son más variables. Listo. 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 Entonces aquí tenemos 66%. ¿Sí?
y las probabilidades. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué pasó? Alguien que me diga algo. Este que está aquí es la regresión con múltiples variables. Esta es la regresión con una variable. Les pregunto, ¿qué modelo seleccionarían ustedes? ¿Alguien que se atreva? El de R cuadrado mayor. Listo, el R cuadrado mayor. Perfecto. Esto puede ser exacto, una muy buena selección, el de R cuadrado mayor, porque este R cuadrado, digamos que nos da una cierta confianza para decir que hay una relación entre la variable productiva y la variable energética. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo este modelo? Estoy diciendo que ahí hay que elegirlo, pero ¿qué pasa si yo elijo este modelo? Algunos ejercicios que uno puede hacer es hacerlo de esta manera para poder determinar cuál es el nivel de importancia de cada una de las variables que se tienen. Y esto nos va a facilitar al momento de hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque al tener una ecuación, digamos, discriminada por cada una de estas variables, es susceptible de que uno pueda buscar optimizaciones con esto. Entonces, realmente, si a mí me preguntan, yo les puedo decir, realmente cualquiera de los dos modelos es válido. Ambos tienen unos R cuadrados por encima del 50%, cumple con su feature, eh, tienen, el test student también, pues cumple cada uno de estos, y desde el punto de vista, digamos que analítico, uno podría utilizar cualquiera de los dos modelos. Ahora, ya dentro del contexto operativo, definitivamente es mucho más fácil trabajar con la potencia frigorífica, donde ya tenemos la influencia de las tres variables que construyen la potencia frigorífica para hacer la cuantificación. En algunos casos, uno puede hacer con este modelo el monitoreo de las variables y apoyarse en este modelo para buscar posibles optimizaciones. Entonces, aquí el mensaje es que no siempre el R cuadrado de pronto va a ser el mejor modelo. Eso va a depender de cuál va a ser nuestro contexto operativo. Ahora, listo. Construimos nuestro modelo de línea base, que este está aquí. Luego de esto, algunos también lo que hacen es que hacen una regresión, y les voy a pedir por favor que esto nunca lo hagan. Potencia frigorífica. ¿Listo? Y en Y, aquí voy a poner línea base energética. Entonces aquí ya sabemos, esto es la producción, esto es el consumo. Listo. Aquí uno puede decir, bueno, esto es bastante, tiene un comportamiento lineal. Algunas personas hagan esto y le digo que pues, no es una buena práctica. Y es que cogen el Excel y empiezan, a dar un momentico aquí para que se vea esta línea, no sé qué hacer. Listo. Toman el Excel y empiezan, de pronto en otro sistema donde no está muy bien, a agregar polinomios aquí. Entonces empiezan a decir, entre más polinomios le ponga, ajusta mejor. O sea, que puede pasar en algunos casos. Entonces, esta práctica de hacer esto, pues, no se las recomiendo que la hagan, porque si bien te puede dar una idea de cómo se comporta esto, realmente es como dejar muy al azar la forma de construir la línea base. Siempre lo recomendado es construir un modelo y hacer algo que se llama análisis de residuos, que ahorita se lo voy a mostrar con Python. Entonces, eso de ir cambiando los polinomios, a menos que tengas conocimiento de experto, por ejemplo, fácilmente lo puedes hacer en un sistema de bomba, donde ya sabes que la relación entre el consumo y la potencia es cúbica, entonces pues sí, ahí es válido porque sabes que se comporta así. Si no, si lo intentas ajustar sin conocer el proceso y lo vas haciendo simplemente porque el R cuadrado te está dando alto, pues no es muy recomendable, es una muy buena práctica. Listo, entonces, ya aquí en este punto tenemos nuestra línea base. Ahora,
Como les comentaba, importante siempre hacer la graficación en el tiempo para ver cómo se comportan cada una de las variables. El gráfico de expresión eh, es excelente para ver el comportamiento o la relación que puede haber entre una variable y la otra. Importante hacer esta verificación con cada una de las variables. Nos podemos llevar sorpresa, ahorita lo voy a mostrar. Luego de esto, pues hacer la construcción de la línea base. Ya se lo mostré cómo se hace con Excel. Y importante eh, ver cómo se comporta esta línea base, este consumo de energía en el tiempo. Entonces, esto que está aquí, que es nuestra línea base, va a servir de punto de referencia. Ahora, ya en este punto, pues ya tenemos nuestra línea base. Ahora les quiero mostrar lo mismo, pero desde Python. Alex, ¿cómo estás? Con Guillermo. ¿Cómo está Guillermo? Pregunta. Oye, una pregunta. Desde la practicidad, veo que tú pues, estás más metido en la parte de climatización. ¿Has hecho análisis o líneas base energéticas desde la demanda? Por ejemplo, analizando desde la carga térmica, grados día o número de personas que ingresan y salen. Porque en el análisis que estás presentando, pues entiendo sería solo el chiller, ¿no? Estás haciendo Sí. el seguimiento del desempeño energético solo del chiller. ¿Has hecho de todo el sistema? Sí, en algunos casos hay una variable que es con grados día y la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura ambiente. Eso sobre todo cuando no tenemos forma de cuantificar la producción. ¿Qué pasa? En los sistemas de acondicionamiento de aire, dependiendo del tipo de servicio, un hospital, a veces no es tan fácil de pronto cuantificar la carga térmica que puede tener el sistema. Una forma de hacerlo es con la temperatura de condensación y básicamente el análisis sería, en función de mi temperatura de condensación que está comandada por la temperatura ambiente, ¿cómo está mi desempeño energético? Entonces, eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es con las estimaciones de la cantidad de personal que puede haber en un sistema. Esa es otra forma de hacerlo. El, en sitios más controlados, con la temperatura ambiente del recinto, eso también se puede construir. Pero ahí juega mucho el tema del juicio de experto. Entonces, dependiendo de la situación eh, y de qué tan fácil sea cuantificar la variable productiva o lo que está entregando, uno puede hacer esta construcción. Y la verdad y la recomendación es definitivamente ir al sistema, analizarlo, ver con qué variables contamos y a partir de eso tomar una decisión. Entonces yo me he encontrado con de todo tipo de opciones para poder cuantificar esto. Por ejemplo, en estos sistemas de enfriamiento rápido, contra las toneladas de producto, en los trolleys, no sé, el nivel de carga, en los trolleys estos de enfriamiento, tal vez hacía otro que recuerde. Bueno, en los sistemas productivos a veces es más sencillo. Ah, bueno, el, en los sistemas de almacenamiento, temperatura de carga, de entrada de producto y las toneladas y el tiempo de estancia. Todo esto son susceptibles de esto, pero ahí sí juega mucho de la mano del conocimiento experto. Sí, digo esto porque he tratado de generar una línea base que incluya, por ejemplo, el rendimiento de la torre de enfriamiento y no he Ujú. visto una manera de predecir de que, a ver, hay un problema en la torre de enfriamiento, por eso que se bajó el rendimiento. ¿Has hecho ese análisis? Sí, sí se puede, y sí se puede hacer. Puedes hacerlo con la temperatura bulbo húmedo. Importante ahora que lo voy a mostrar aquí al final, así ya correo. Aquí voy a ir rápidamente. Esto que está aquí, que son todas las variables relacionadas entre sí, te puede dar una idea de cuál es la recomendación que puedes implementar en una torre de enfriamiento. Entonces, si quieres de pronto allá en otro momento, podemos analizarlo, pero sí, sí se puede. Y en una torre de enfriamiento, si se tienen pues todas las principales variables, o sea, que tengamos temperatura de entrada, temperatura de salida, de aire, obviamente con los bulbos, ahí sería muy bueno eso, y la temperatura de entrada y salida del agua más el caudal. Podemos ver eso. Si de pronto tienes registros de mantenimiento, también uno puede cruzar esa información con los registros de mantenimiento, por ejemplo, notar cuando hicieron algún mantenimiento al sistema, o cruzarlo si se tiene, porque en algún caso se puede tener el tema de conductividad del agua o alguna forma de cuantificación del tratamiento que se le haga, ya sea con herbicidas y todo eso. Si tenemos esa información, también la podemos cruzar. Entonces, lo bonito de todo esto es que una vez se cuente con la información, básicamente se puede pasar un software como este y ver todas las relaciones que pueden existir entre una y otra variable y tomar decisión a partir de eso. Entonces,
lo podemos revisar. A veces lo que quedamos cortos a veces de pronto es de alguna herramienta exacta que nos permita ver, sobre todo como les digo, de manera gráfica, cómo se encuentra el sistema. Y entonces, por ejemplo, me estoy adelantando un poco, pero por aquí, creo que lo vi, si nos vamos a temperatura ambiente, entonces aquí rápidamente les voy a explicar qué es esto. Las líneas azules son sobre consumo, es decir, malo. Las líneas, perdón, los puntos azules son sobre consumo, puntos malos, y los puntos salmones son ahorros. Entonces, yo empiezo a analizar y me doy cuenta, por ejemplo, acá, que hay una tendencia cuando la presión de condensación está, no sé, aquí por debajo, esto uno puede determinar qué valor exacto, pero aquí de manera gráfica lo podemos ver, cuando está por ahí en 360 psi o menos, pues hay una tendencia a que se presenten ahorros, pero cuando está por 360 psi o más de 360 psi, hay una tendencia al sobreconsumo. Entonces aquí sale una recomendación. ¿Ve? ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista de desempeño? Mantener la temperatura, la presión de condensación por debajo de, no sé, 350 psi. Y esto lo estamos viendo de manera gráfica. Si de manera analítica podemos llegar incluso al valor exacto donde se hace ese cambio entre ahorro y sobreconsumo. Y pues así cada uno va viendo las variables. Tal vez la temperatura ambiente pegue esto. Bueno, vamos a ver aquí temperatura ambiente. Eh, Esto, pero ahora les muestro cómo se construye. También la temperatura ambiente. Perdón. Aquí, aunque de pronto no es tan claro como la presión, vemos que cuando la temperatura ambiente tiene algunos valores también, pues va de la mano con la presión de condensación, eh, el aumento de los ahorros se puede presentar. Ahora, ¿la temperatura ambiente podemos controlarla? No. Si esto resulta demasiado relevante para el consumo de energía, toca normalizarla. Pero bueno, este no es el caso. Entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta, Guillermo. Sí, amigo, gracias. Listo. Entonces aquí, esto que Alex, está acá, sí, disculpa, es que tengo una pregunta antes de que entres en materia de Python y es justamente en la parte de Excel, porque tú hablabas en el ejemplo anterior estabas hablando de cuando tomas una variable únicamente para correlacionar y el punto 81 que te dio en la primera regresión, ¿cierto? Y la sí. segunda regresión ya te dio 66% cuando cogiste tres o más variables. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento puedo yo determinar si es una variable para correlacionar o es una variable para normalizar y cómo normalizas? Ok, listo, perfecto. Bueno, te voy a dar un criterio de juicio experto y un criterio estadístico. El criterio de juicio experto es, en un chile yo sé que lo que va a comandar es la potencia frigorífica. ¿Por qué? Porque sé que la potencia frigorífica me relaciona las tres variables: caudal, temperatura de entrada y temperatura de salida. Tal vez una caldera, yo sé que mi variable productiva seguramente va a ser el vapor generado. Entonces yo por juicio experto voy a trabajar con el vapor generado porque aparte de que sé que es una variable relevante de cara al consumo de energía, es el servicio que entrega esta caldera. Y en una línea productiva, las toneladas de producto, muy seguramente, sobre todo en la sidra hídrica, pasa de que las toneladas de producto entregadas van muy relacionadas con el consumo. Bueno, también tiene que haber algo que se llama temperatura de mesas de carga, es decir, la temperatura con la que llega el producto. Entonces ya yo sé que estas variables son las que influyen en mi consumo. Entonces las selecciono y con eso trabajo. Ahora, digamos que yo no sé, yo no tengo ni idea de este sistema. Hay un criterio que se llama el criterio AIS o el criterio Akaike, que básicamente es otro estadístico aparte que da un peso a cada una de los modelos que se construyan. Entonces, te lo voy a comentar, por el tiempo no vamos a alcanzarlo a hacer aquí, pero básicamente consiste en generar todos los modelos posibles que hay. Es decir, digamos que yo tengo 5 variables. Entonces yo genero un modelo de regresión lineal con cada una de las variables. Luego genero un modelo de regresión lineal con mezcla de 2 variables en todas las combinaciones existentes. Después de 3, después de 4 y por último las 5. Esto de manera manual es horrible hacerlo porque básicamente tendríamos que hacer muchas combinaciones. Para que se hagan una idea, creo que 16 variables son como 82.000 combinaciones. Y ahí es donde entra a jugar Python.
digamos que por así decirlo, ese problema en algún momento ya lo resolvimos. Y lo que creamos fue una línea de código que genera todas las posibles combinaciones y después te las cuantifica en función de la IC. Entonces el criterio que te dice, de todas las modelos que creaste, vas a seleccionar el modelo que tenga el AIC, que es un estadístico como si fuera el R cuadrado, como si fuera el Fisher, que tenga el menor valor. Y si de pronto hay dos modelos cuyo AIC es muy similar y la diferencia entre uno y el otro es de 2 nada más, entonces vas a seleccionar el modelo con el menor número de variables. Entonces, es un criterio estadístico que normalmente no es necesario utilizarlo. Yo lo he utilizado por esto, por situaciones muy puntuales, pero cuando ya se tiene conocimiento experto, uno se evita todo esto y les cuento, a menos que tengas de pronto un conocimiento en programación, se hace muy difícil hacerlo en Excel. Entonces, creo que por ahí debo tener algún ejemplo de eso, pero vamos a terminar si quieres la parte de Python y si alcanzo les muestro esto. Perfecto, gracias, Alex. Pero sí tiene solución, básicamente. Ok, Eso es otra cosa. Hay algunos software que te construyen línea base, pero a veces no te permiten tener dos variables en eso. Entonces, digamos que dentro de eso, pues puede haber algunas limitantes. Las variables se van a poner tantas variables sean necesarias, pero normalmente con dos, máximo tres variables ya tú puedes definir muy bien una línea base. Si ya tienes algo muy raro que necesitas cinco variables, ya eso pasa. Y pues bueno, ya en otra ocasión, cuando uno hace análisis de desempeño, ya cobra más relevancia eso, porque ya en el análisis de desempeño si te toca, pues si tienes 140 variables, hay que meterlas todas. Entonces ya se trata de manera diferente. Pues listo. Ahora volvamos acá. Esto que está aquí es una herramienta de Google que se llama Google Colab. Básicamente, esto les va a permitir tener un entorno donde van a poder utilizar Python en línea sin necesidad de descargar Python, descargar después un visualizador, programarlo y todo eso. Simplemente, para que sepan, se van a Google, ponen Google Colab, le dan aquí y listo, y él le abre un entorno como este. Entonces, y también es muy chévere porque uno puede trabajar con diferentes, o sea, puede trabajar en línea con otras personas. Entonces, al finalizar esto se lo podemos compartir y si alguno quiere trabajarlo, lo van a hacer. Bueno, esto que está aquí es básicamente Python. Disculpa, Guillermo o Alison, ¿cuánto tiempo tenemos? No, no hay problema, Ah, puedes seguir. Pero bueno, creo que máximo hasta 7:30 vale, listo. sería. Dale. Entonces, esto que está aquí, básicamente, pues les comentaba, es un entorno donde puedes trabajar con Python. Lo primero que uno normalmente hace es declarar las librerías que va a utilizar. Entonces, yo voy a utilizar una librería que se llama Pandas, otra que se llama Matploy, Seaword, StatModel. Y todo esto son herramientas que alguien más construyó para facilitar los análisis. Es como si de pronto yo tomara cada función, una función de Excel, pues bueno, esto digamos que son las ecuaciones que rigen esa función de Excel, algo así para que vean la idea. Entonces, lo primero que yo hago es, exacto, llamar todas las librerías que voy a utilizar. Esta Panda sirve para hacer básicamente pues análisis de datos, llamar datos, multiplicarlo, construir data frame. Este Matploy y Seaword es para graficar, este es para construir el modelo y este que está aquí es puntualmente para una validación de los residuos, que es lo que estaba hablando ahorita. Entonces, listo. Lo primero que hacemos es llamar los datos con esta función. Llamamos los datos, aquí como yo tengo todos los datos en línea, pues lo llamo desde una dirección en línea y le digo que me tome de la hoja Excel, esto es un Excel.xls, que me tome la hoja de datos. Para que se den de cuenta, yo lo que le estoy diciendo a él es que me tome esto. Desde este archivo Excel le digo, léeme esta hoja que está aquí. Y él toma todos los datos que está aquí y se los lleva a esta variable que se llama df. Yo le voy a llamar a mi variable donde están todos los datos df, que significa data frame. Listo. Luego le digo, ve, hazme una descripción de ese data frame, que hay en ese data frame a través de este comando. Y él me dice, pues bueno, tú tienes una variable que se llama energía, otra que se llama potencia frigorífica, caudal, temperatura de entrada, temperatura de salida, temperatura ambiente, presión de evaporación, condensación y velocidad. Me dice, de esta variable tiene 3.291 datos, con un promedio de 92, una desviación estándar de 7.3, un mínimo de 58 y un máximo de 106.
Digamos que esto es lo que nos dice Describe. Por cada uno de estos, en este punto, uno puede entrar a analizar, ve la temperatura de entrada del agua está en 11 grados, la temperatura de salida está en 5.6. Yo conozco cómo funcionan los chillers y pues un valor normal en los que puede trabajar un chiller. Por el caudal, yo también podría decir, ve, si es normal este caudal, tal vez sea, no sé, un equipo de 100 toneladas, normalmente, no sé, 2.3 toneladas, galones por cada tonelada, más o menos está por ahí. Y así con cada una de las variables, temperatura ambiente 28 grados. Si me dicen que esto es Barranquilla en estos momentos, yo no creo este valor. Si me dicen que es Medellín, sí creo este valor. Entonces, de ese tipo de cosas es lo que estoy hablando del juicio de experto. Igual con la presión de evaporación, si sé que es un sistema R410, yo esperaría que mi presión de evaporación esté, no sé, entre 110 y 135, pero si aquí me aparece 60, yo enseguida digo, esto no está bien. Al igual que la presión de condensación. Listo. Luego, hay que declarar cuáles son las variables que yo voy a utilizar para hacer mi construcción de línea base. Entonces yo digo que mi X va a ser potencia frigorífica. Si yo quiero evaluar más variables, lo que hago es aquí, le pongo una coma y voy agregando las variables que yo quiero evaluar. Y mi Y en este caso quiero que sea la energía. Ya esto está plenamente identificado. Esta línea de código te pide que declares cuál es la fecha o cuál es la columna de fecha. Y yo le digo que toma como columna de fecha la que se llama fecha hora. Luego hago algo que se llama como un ajuste para el modelo, que lo hago con esto aquí. Simplemente decimos una constante al X, esto digamos que es un paso previo, y luego si hago la construcción del modelo. Perdón. Si se dan cuenta, esto que está aquí es básicamente ya el modelo de regresión lineal y quiero que lo comparemos con lo que arroja Excel. Entonces, aquí se ve diferente, pero realmente es exactamente lo mismo que hace Excel. Así que tenemos R cuadrado, 81, no es Excel. El R cuadrado le digo que era 81, está igual. El Fisher 00, listo, vamos aquí. Fisher 00, está igual. TestStudent, seguramente esperemos que sea 0. TestStudent, aquí está 0. Es más, no, quiero saber cuál es el valor del estadístico, 118. Aquí está 118 y aquí coincide. Normalmente no vemos eso, pero por si acaso. Y lo más importante, pues, el intercepto y la pendiente. Tenemos como intercepto 11 y como pendiente 0,91. Así es cierto. 11 y 0,91. De pronto la diferencia entre Excel y Python es que en Excel se ve mucho más, digamos, fácil a primera vista. Tal vez en Python, en este software, no es tan fácil verlo a primera vista, pero definitivamente detrás de eso lo que está corriendo es lo mismo. ¿Por qué yo utilizo tal vez Python para hacer este análisis? Primero porque a veces cuando hay grandes volúmenes de datos, Excel empieza a molestar un poco y se queda y todo esto. Cuando de pronto quiero hacer análisis de estadísticos más profundos, como el análisis de residuos, que es el que vamos a ver ahora, en Python, en Excel no es tan fácil. Entonces, por eso, por ejemplo, yo normalmente utilizo Python cuando sé que tengo un gran volumen de datos. Pero, por ejemplo, hay casos donde no tengo muchos datos, tengo 500 datos, tal vez 1000 datos, pues fácilmente se puede hacer desde Excel. De igual forma, criterio experto. Así como tengas tu problema, vas a seleccionar el arma con la que vas a trabajar. Si, por ejemplo, a veces me dan, no sé, 12 datos, 10 datos, 20 datos, muy seguramente no lo voy a montar en Python porque me demoro más llevando los datos que haciendo todo el análisis que lo podría hacer en Excel. Entonces eso también ya es a juicio de cada uno. Ahora, importante, algo que se hace, que pues yo hago en Python, que es el análisis o las pruebas de normalidad de los residuos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que le había dicho que hay muchos criterios para tener en cuenta y seleccionar un buen modelo? Uno que puede ser el cuadrado, el Fisher, los Tooling, graficación. Hay otro que es el análisis de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí analizamos la diferencia entre el valor del modelo y el valor real. Entonces hay algunos criterios, como por ejemplo esta gráfica de Google Plot. Básicamente aquí lo que buscamos es que esta línea roja, que hace referencia a una distribución normal, y los datos de residuos que tenemos, que son los datos en azules, estén de la mano. Perdón. Y aquí de pronto, ¿qué podemos concluir con esto? Que en los valores extremos, digamos, se presentan algunas diferencias
entre los residuos y la distribución normal. Eso puede ser un criterio. Pero de manera gráfica podemos intuir que tiene un buen comportamiento. Otra gráfica muy importante para esto es la gráfica de histograma. Esta histograma, buscando una distribución normal, que básicamente es que forme esta campana, también nos puede dar un índice de los residuos tienen un comportamiento normal, es como la pregunta que uno se hace. Y uno de manera gráfica puede decir, sí, tiene un comportamiento normal. Y otro criterio es el criterio de dependencia. ¿Qué quiere decir los datos tienen que en sus residuos comportarse de manera aleatoria en, en el tiempo? Si de pronto yo veo que mis residuos en el tiempo forman una línea recta, yo automáticamente les digo, ¿saben qué? Ese modelo, desconfíen de ese modelo. ¿Por qué? Porque parece que estuviera una ecuación metida dentro de ese modelo, o sea, de los valores de energía real, y realmente pues está intervenido ese modelo, no tiene unos datos confiables. Entonces, si yo veo una dispersión de esta manera, así, yo podría decir, ¿sabes qué? Pues, esto no sigue ningún patrón, podría decirse que pues es confiable el modelo. Y otro estadístico, hay un estadístico que te mide directamente si unas medidas tienen distribución normal o no, un estadístico que se llama la prueba de normalidad de Ben-Shapiro. Entonces, básicamente aquí lo que uno busca es que este valor sea mayor a 0,05. En este caso no es mayor a 0,05. Lo que quiere decir es que los residuos no tienen un comportamiento normal según este criterio. Alguno podría decir, entonces ya listo, no sirve este modelo, está totalmente descartado porque el estadístico de Ben Shapiro me está diciendo que la distribución de los residuos no es normal. No, no es así, no necesariamente es así. Como les comenté, estos son algunas guías. Uno buscaría o uno preferiría que esto fuera mayor a 0,05, pero no siempre va a pasar así. Y algo que quiero que tengan en cuenta, ningún, primero, ningún proceso es lineal y idealmente tampoco ningún proceso tiene una distribución normal. Entonces, por eso es que si de pronto en algún momento tienen algún sistema con un R cuadrado bajo y tal vez algún otro estadístico te dice que sí es posible, pues uno puede trabajar con ese modelo. Entonces, básicamente, en toda la conversación ya hemos hablado de graficación, R cuadrado, Fisher, T-Student, Ben Shapiro, 3 pruebas de normalidad, o sea, básicamente como unos 8 criterios a tener en cuenta. Y al final, el conjunto de todos estos y el conocimiento experto o la guía o el conocimiento estadístico, pues te va a decir, "Bueno, vamos con uno o otro". Entonces, en mi caso, a pesar de que este estadístico de Ben Shapiro me está diciendo que no obedece una distribución normal, yo igual trabajaría con este modelo. ¿Alguna pregunta en este punto? Listo, bueno. Listo. Luego, pues bueno, ya lo que sí aquí es lo que les comenté de determinar la línea meta, la línea base, perdón, la línea meta del sistema. Entonces, básicamente este modelo que está aquí, lo que hace es precisamente graficar esto. Como les comentaba, perdón, la línea base corresponde a todas las buenas operaciones, es decir, todas las que están por debajo de la línea meta. Y pues ya a través de este código yo las identifico y construyo otro modelo solamente con las mejores operaciones y esto me da mi línea meta. Y en la diapositiva yo les presenté una ecuación para determinar el potencial de ahorro, que básicamente era la diferencia entre las pendientes de la línea base multiplicado por la producción promedio, más la diferencia entre los interceptos de la línea base y la línea meta. Esto ya me da un potencial de ahorro, que es lo que se calcula aquí. Entonces aquí yo le digo las unidades de mis variables en X y en Y, el valor que voy a utilizar de la moneda y la medición del factor de emisiones que voy a utilizar para saber cuándo son mis toneladas de CO2. Y ya pues de esta manera construida, al final lo que me arroja es que este sistema tiene un potencial de ahorro de 2,79% por operación y mantenimiento, es decir, sin hacer inversión, haciendo ajustes de las variables, que el promedio de producción es de 89 toneladas, el promedio del consumo es de 92
kilovatios, el potencial de ahorro diario, horario, mensual y año en kilovatios son estos que están aquí. En reducción de gases de efecto invernadero, este es el potencial de ahorro, 26 toneladas de CO2 al año. Y en dinero, el potencial de ahorro es de unos $4.012 al año. Ya con estos valores, uno puede entrar a, a ver, bueno, listo, ¿qué inversiones debo hacer para poder capturar estos ahorros? Teniendo en cuenta que esto está calculado por operación y mantenimiento, muy seguramente van a ser de tipo operativos como, no sé, el lavado de condensadores, más recurrente, ajustes de carga de los refrigerantes, medidas normales, no sé, pero tal vez ajustes en la válvula de expansión. Algunos dicen que la válvula de expansión no se debe ajustar. Eso no es tan así también, eso es posible hacerlo también, con conocimiento experto, claro está. Tal vez un ajuste en la forma operativa de cómo se cargan los sistemas. Y ahí es donde viene una segunda parte, que pues bueno, o sea, solo se la voy a mencionar, y es el análisis de desempeño, que tiene mucho que ver con esta gráfica que está acá. Aquí vamos a ver, digamos que todas las variables que están influyendo en los sistemas las graficamos de esta manera y a través de Python o de manera metodológica podemos determinar cuáles son los valores en que cada una de estas variables debe estar para que aumente la probabilidad de tener ahorro. Entonces uno puede crear una guía operativa centrada en la eficiencia energética a partir del análisis de cada una de las variables. Uno podría decirle al cliente, ve, tu presión de condensación debe estar en el valor de, no sé, 360. Ah, no, que mi chiller aguanta hasta 400. Sí, tu chiller aguanta hasta 400, 420, 450 incluso, pero para que generes ahorro tienes que estar por debajo de 360. Ah, ¿cómo logras eso? O sea, lavando el condensador de manera correcta, haciendo el cargo correcto de refrigerante, evitando que si hay una hélice dañada, reemplazarla, ese tipo de cosas. Y lo mismo con cada una de las variables que se tenga. Y a partir de esto, uno puede entregar un manual de operaciones centrado en eficiencia energética y dárselo al cliente para que lo implemente y a través de la línea base hacer la medición de los ahorros en el tiempo. Y listo. Esto es algunas de las cosas que se pueden hacer con las herramientas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Súper bien, Alex, qué interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo tengo algunas, pero alguien que quiera acotar algo también es válido. ¿Todo quedó claro entonces? No sé. Creo que sí. Bueno, Alex, tengo una pregunta. O sea, me parece súper interesante la conclusión que llegaste de tener como un manual de control operativo, básicamente, ¿no? Lo que te pide la norma. Y eso, pues, bajo este tema de parámetros de medición. Por ejemplo, cuando tú das estas sugerencias y dices que no sobrepase esta presión de condensación, porque pasado esta presión se va a elevar el consumo. A ver, dentro de la teoría, ¿no? Hay tres formas de que se eleve la presión de condensación. Una, de que se elevó la temperatura ambiente, pues obviamente tiene que subirse la temperatura para que se condense. La otra, que está sobrecargado de refrigerante, entonces para mantener el mismo subcooling, pues también se eleva. Y la otra, efectivamente, pues mal estado del condensador, que no hay una buena transferencia de calor, entonces también tiene que subirse. Pero bajo esas condiciones que, de alguna manera, por ejemplo, la temperatura ambiente ya no depende de ti, entiendo que tú base pones, o sea, consideras que la mayor temperatura ambiente que puede tener en un día, desde ahí es como lo aceptable. Y pasado eso, si es que sobrepasa esa presión de condensación a la mayor temperatura ambiente, desde ahí es que se deben tomar ajustes, entiendo. Eso es una opción. Y la otra opción es que si es definitivamente la temperatura ambiente muy relevante, normalizarla. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Consumo igual a la potencia frigorífica por una pendiente más a la temperatura ambiente por otra pendiente más intercepto. Eso se puede hacer. ¿Y qué haces con eso? Mitigar el efecto que tiene la temperatura ambiente para el cálculo de desempeño. Cuando tú haces esto de esta manera, que eso te lo dice la norma, variables relevantes que no puedes controlar, tienes que normalizarlas. Cuando lo haces de esta manera, ya, por así decirlo, uno se puede olvidar del efecto que tiene la temperatura ambiente porque ya lo incluiste dentro de tu ecuación. Entonces, esa es Claro, la otra está opción. dentro del CP, tienes razón. Sí, Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues aquí está muy interesante esto, ¿ah? Tema de análisis del desempeño. sí. Esto, análisis Eh, de desempeño es
otro mundo aparte y también hay otras metodologías para hacer todo eso. Ya en otra Sí, ocasión es incluso podemos más, hablar de eso. pongo a carta abierta, si es que a alguien les gustaría profundizar eso, pues tal vez con Alex podríamos ver la oportunidad de diseñar un curso, porque veo este tema muy relevante. Bueno, va a depender la necesidad de los que estén aquí o los que consideren importante este tema. Podríamos diseñar un curso para profundizar este tema, no sé, unas 8, tal vez 16 horas máximo. Justamente temas técnicos, ¿no? Estas cosas puntuales que considero importantísimas, porque llegar a esa conclusión que tú llegaste de cuánto puedes ahorrar energéticamente, económicamente, gases de efecto invernadero, pues al final eso es lo que buscamos nosotros como consultores, ¿no? Llegar a dar esa información al cliente. Claro. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, solo me toca acotar de que Alison compartió ahí en el chat un link. Recuerden, los que deseen, se va a entregar un certificado de participación por la universidad, bueno, el grupo de estudiantes ASRAE, pero deben participar en todos los webinars. Entonces, para tener ese registro de que están participando, pues deben registrarse en ese link, ¿de acuerdo? Y, no se olviden, el día de mañana me iba a tocar a mí, pero bueno, porque Javier tiene un compromiso el miércoles que le tocaba a él, así que él va a exponer el día de mañana su tema de tratamiento de aguas o eficiencia en función del tratamiento de aguas. Y el día miércoles voy a exponer yo el tema de eficiencia con mezcla de combustibles. Entonces, esa acotación también para todos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso de mi parte. No sé si, Alex, algunas palabras de despedida o algo que quieras acotar. Sí, señores, ahí les recomiendo en lo que puedan aprender de pronto conocimientos básicos de estadística para todo esto, de construcción de línea base, va a servir mucho. Si de pronto alguno tiene la oportunidad de hacer un proceso de certificación con este protocolo internacional de medición de desempeño, son bastante, creo que asequibles por país. También es bueno, es una metodología también bastante interesante y que no, otra cosa, no se limiten solamente al YX, Y igual a MX más B, siempre traten de ver, buscar todo el panorama completo. Y importante siempre grafiquen todo siempre grafíquenlo, que eso te dice mucho más incluso que un estadístico, que un promedio, que un R cuadrado te dice mucho más. Entonces, esas son mis recomendaciones. Perfecto, Alex. Muchas gracias por tu conocimiento. La verdad, un tema muy, muy importante. Y esto es lo que al final nosotros, después de identificar mejoras, pues tenemos que llegar a esto, ¿no? A darle este tipo de mejoras sin necesidad de alta inversión. Identificar mejoras con el tema de mejoras en la parte operativa. Muy bien, entonces eso ha sido todo. No sé si Alison, Sí, tienes algunas palabras, para algo que aclarar comentar. algunas dudas, el nombre de la certificación va a venir de IEREC, de Ingeniería en Energías Renovables, y también de Ya, perfecto. ARAEPN, Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Eso. También quiero, Perfecto, Alison. agradecemos también a IEREC, al ingeniero Guillermo Díaz y al capítulo estudiantil Pérez. de la Pérez. Escuela Politécnica Nacional por facilitar este ameno conversatorio y a todos los presentes por asistir a este conversatorio sobre eficiencia energética. Esperamos verlos el día de mañana y que tengan muy buenas noches. Oh, otra pregunta que están haciendo es si vamos a compartir las grabaciones. Y sí, todo esto está siendo grabado y se va a subir a un Drive y después de que se termine todo el ciclo de conferencias se va a compartir el respectivo link para que puedan acceder. Eso. Muy bien, Alison. Muchas gracias. Gracias con todos. Gracias por su asistencia. Pues nos vemos el día de mañana con la charla de Javier acerca de eficiencia energética o cómo influye el tratamiento de aguas en la eficiencia energética. Pues bueno, eso ha sido todo. Que tengan una buena tarde, buenas noches con todos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Estén muy bien.